La crisis diplomática que se ha abierto en torno a la postura del gobierno español ha ido escalando de forma progresiva durante los últimos días, hasta convertirse en uno de los focos de fricción política más comentados en los círculos internacionales. Lo que inicialmente parecía una simple discrepancia estratégica ha terminado generando una cadena de reacciones que involucran a distintos actores relevantes del escenario global. En el centro de la polémica se encuentra la decisión del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez de impedir que Estados Unidos utilice determinadas instalaciones militares situadas en territorio español, concretamente las bases de naval Station Rota y Morón Air Base, en el marco de una operación coordinada contra el régimen iraní. La medida ha sido interpretada de formas muy distintas dependiendo del lugar desde el que se observe el tablero geopolítico. Desde el gobierno español se ha defendido como una decisión prudente, destinada a evitar una escalada militar innecesaria en Oriente Medio. Sin embargo, para varios aliados occidentales, la decisión ha sido percibida como una señal de distanciamiento respecto a la estrategia común que algunos países defienden frente a Irán. El detonante definitivo de la controversia llegó cuando la representación diplomática iraní en Madrid emitió un mensaje público agradeciendo al jefe del Ejecutivo español su postura. Ese gesto, aparentemente protocolario, generó una reacción inmediata en varios países occidentales, donde se interpretó como un episodio políticamente incómodo. Que un gobierno sometido a sanciones internacionales alabara abiertamente la decisión de España fue considerado por algunos analistas como un movimiento cargado de simbolismo. Las críticas más contundentes llegaron desde Israel. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se propagó por medios internacionales y círculos diplomáticos. En su publicación hizo referencia a una serie de agradecimientos que, según su interpretación, habrían recibido recientemente las decisiones del presidente del gobierno español por parte de diversos actores enfrentados con Occidente. En su comentario enumeraba primero el supuesto agradecimiento de Hamás, después el de los rebeldes hutíes y finalmente el del gobierno iraní. Su conclusión fue una frase cargada de ironía que cuestionaba la narrativa política del Ejecutivo español. Insinuó que recibir elogios de esos actores difícilmente podría interpretarse como una señal de estar alineado con los valores occidentales. La publicación no tardó en convertirse en un foco de debate en el ámbito político internacional. Desde Jerusalén, la lectura de estos acontecimientos ha sido particularmente crítica. En determinados círculos políticos israelíes se considera que cuando grupos o gobiernos que mantienen un enfrentamiento abierto con Israel y con Estados Unidos coinciden en respaldar públicamente una decisión europea, ello podría reflejar un cambio en el equilibrio de apoyos internacionales. El episodio no quedó limitado a la reacción israelí. Al otro lado del Atlántico también comenzaron a escucharse voces críticas dentro del panorama político estadounidense. El senador republicano Lindsey Graham cuestionó abiertamente la postura adoptada por España, señalando que en momentos de gran tensión geopolítica la cooperación entre aliados resulta esencial. Sus declaraciones se producen además en un contexto político particular. La administración liderada por Donald Trump ha intensificado durante los últimos meses su estrategia de presión sobre el gobierno de Teherán, apostando por una combinación de sanciones económicas, presión diplomática y despliegue militar disuasorio en la región. Dentro de ese marco estratégico, la colaboración logística entre aliados es considerada un elemento fundamental. Las bases militares situadas en territorio español han desempeñado históricamente un papel importante en operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Europa, lo que explica que cualquier restricción en su uso genere inquietud en determinados sectores de Washington. Mientras las críticas se multiplicaban en el ámbito internacional, el propio Pedro Sánchez defendía su posición desde Barcelona durante el acto inaugural del Congreso Tecnológico más importante del mundo, el Mobile World Congress. En su intervención aprovechó para cuestionar algunas actuaciones de la política exterior estadounidense, calificando determinadas operaciones militares como arriesgadas y carentes de una justificación sólida. Sus palabras añadieron aún más tensión al debate internacional. Para algunos observadores políticos, el contraste entre las críticas públicas a Washington y la negativa a facilitar infraestructuras militares estratégicas evidenciaba un distanciamiento cada vez más visible entre ambas administraciones. En paralelo a estas declaraciones, se produjo un movimiento logístico que también llamó la atención de los analistas militares. Un grupo de 11 aviones cisterna estadounidenses abandonó territorio español con destino a otras instalaciones militares repartidas por Europa.
Aunque este tipo de desplazamientos forman parte de la operativa habitual de las Fuerzas Armadas, el momento en el que se produjeron hizo que muchos interpretaran el gesto como una señal simbólica de desconfianza estratégica. La situación se complica además por la posición adoptada por varios socios europeos. Francia, Alemania y el Reino Unido emitieron un comunicado conjunto en el que expresaban su respaldo a las medidas adoptadas contra el régimen iraní. España optó por no sumarse a esa declaración, una decisión que algunos analistas interpretan como un intento de mantener una postura más independiente dentro del bloque europeo. Este distanciamiento ha provocado que algunos diplomáticos hablen de un cierto aislamiento momentáneo de España dentro de su círculo tradicional de aliados. No se trata de una ruptura formal, pero sí de una divergencia política visible en un momento especialmente delicado del panorama internacional. Con el paso de las horas y a medida que los acontecimientos continúan desarrollándose, la controversia diplomática no solo se mantiene viva, sino que se amplifica y adquiere nuevas dimensiones en el debate internacional. En distintos centros de análisis político, tanto en Jerusalén como en Washington, comienzan a multiplicarse los comentarios, informes y valoraciones acerca del papel que está desempeñando el gobierno encabezado por Pedro Sánchez dentro de este escenario cada vez más complejo. Lo que en un principio pudo parecer una decisión concreta dentro de la política exterior española ha terminado convirtiéndose en un asunto de mayor alcance que despierta preguntas sobre la fiabilidad de las alianzas estratégicas en un momento especialmente delicado para el equilibrio global. En ciertos círculos políticos de Israel y de Estados Unidos empieza a percibirse una mezcla de inquietud y creciente frustración. Analistas, diplomáticos y responsables políticos insisten en un argumento que se repite con frecuencia en los debates sobre seguridad internacional. Las alianzas entre estados no se sostienen únicamente a través de discursos diplomáticos o declaraciones públicas de amistad. Aunque estas manifestaciones simbólicas son importantes para mantener la cordialidad institucional, lo que realmente consolida una relación estratégica entre países son las acciones concretas que demuestran compromiso cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Dentro de esa lógica, los momentos de tensión internacional suelen convertirse en auténticas pruebas de lealtad entre aliados. Es precisamente en esas situaciones cuando se pone a prueba la solidez de los compromisos adquiridos a lo largo del tiempo. Las decisiones que se adoptan en esos instantes se analizan con especial atención porque pueden revelar hasta qué punto un país está dispuesto a respaldar a sus socios estratégicos cuando se enfrentan a desafíos comunes. Por ese motivo, cuando una nación aliada adopta una postura que puede interpretarse como una falta de respaldo operativo, la repercusión política suele ser mucho más profunda de lo que podría parecer desde una perspectiva puramente técnica. En el ámbito diplomático, los gestos tienen un peso considerable. Cada movimiento, cada decisión logística y cada posicionamiento político son interpretados dentro de un complejo entramado de intereses, compromisos históricos y equilibrios de poder. Las relaciones internacionales, en gran medida, funcionan a través de señales. No siempre son mensajes explícitos o declaraciones formales. Muchas veces se trata de gestos sutiles, decisiones administrativas o posicionamientos aparentemente secundarios que, sin embargo, transmiten mensajes muy claros a quienes los observan con atención. En ese sentido, la negativa a facilitar determinadas infraestructuras o a colaborar en una operación concreta puede ser interpretada de maneras muy distintas según el contexto político en el que se produzca. Esta dinámica adquiere una relevancia aún mayor cuando se trata de operaciones lideradas por Estados Unidos. Durante décadas, Washington ha construido una extensa red de cooperación militar con numerosos aliados en distintas regiones del mundo. Esa red no solo se basa en acuerdos políticos o tratados formales, sino también en una compleja infraestructura logística que permite desplegar recursos militares con rapidez en situaciones de crisis. Dentro de esa estructura, el acceso a determinadas instalaciones estratégicas resulta fundamental para garantizar la capacidad de respuesta. Por esa razón, cuando se produce cualquier limitación o restricción en el uso de esas infraestructuras, el debate político se intensifica de forma inevitable. Aunque desde un punto de vista técnico pueda tratarse de una decisión puntual o circunstancial, en el plano político suele interpretarse como una señal que podría reflejar un cambio en la dinámica de cooperación. Expertos en relaciones internacionales recuerdan con frecuencia que en la política global las percepciones tienen un peso enorme. No basta con la intención que un gobierno tenga al tomar una decisión. Lo que realmente influye en la estabilidad de las relaciones diplomáticas es la interpretación que hacen los demás actores involucrados.
En ocasiones, una medida concebida para evitar una escalada militar o para mantener una posición de prudencia puede ser interpretada por otros como un gesto de distanciamiento o incluso como una falta de solidaridad. Algunos especialistas advierten que obstaculizar o dificultar la logística de una operación militar impulsada por Washington puede ser percibido por ciertos sectores políticos como un movimiento de confrontación indirecta. Esto no significa necesariamente que exista una voluntad deliberada de generar conflicto, pero en el complejo lenguaje de la diplomacia internacional las interpretaciones no siempre coinciden con las intenciones originales. La historia reciente ofrece numerosos ejemplos que ilustran cómo los mensajes implícitos pueden tener consecuencias significativas. En más de una ocasión, tensiones entre países aliados han surgido no tanto por declaraciones abiertamente hostiles, sino por gestos aparentemente menores que terminaron interpretándose como señales de desconfianza o desacuerdo estratégico. La ausencia de un país en una cumbre internacional, la negativa a respaldar una declaración conjunta o la decisión de limitar el apoyo logístico en una operación concreta han sido, en distintas ocasiones, detonantes de fricciones diplomáticas que posteriormente requirieron complejas negociaciones para ser superadas. En el mundo de la política internacional, donde la confianza entre socios es un elemento fundamental, estos detalles adquieren una importancia considerable. Además, el contexto actual del sistema internacional hace que cualquier señal de este tipo sea observada con especial atención. El mundo atraviesa una etapa caracterizada por una creciente competencia entre potencias, por la aparición de nuevas rivalidades estratégicas y por la consolidación de bloques de poder cada vez más definidos. En este escenario, cada país intenta posicionarse de la manera más favorable posible para proteger sus intereses y fortalecer su influencia. En consecuencia, los movimientos de cualquier actor relevante dentro del sistema internacional son analizados con detenimiento por aliados y adversarios. Una decisión que en otro momento histórico podría haber pasado relativamente desapercibida hoy puede convertirse en objeto de intensos debates políticos y mediáticos. Por esa razón, la discusión que se ha abierto en torno a la postura de España va mucho más allá de la utilización de unas determinadas instalaciones militares. Para muchos analistas, lo que realmente está en juego es una cuestión de mayor alcance: el papel que los países europeos desean desempeñar dentro del nuevo equilibrio geopolítico que se está configurando en el mundo. En los últimos años ha surgido un debate cada vez más visible dentro de Europa acerca de la necesidad de desarrollar una mayor autonomía estratégica. Algunos dirigentes políticos consideran que el continente debería reforzar su capacidad de actuar de manera independiente en asuntos de seguridad y defensa. Otros, en cambio, sostienen que la cooperación estrecha con Estados Unidos sigue siendo un pilar esencial para garantizar la estabilidad internacional. Este debate no se limita a un solo país, sino que atraviesa a numerosas capitales europeas y se refleja en múltiples discusiones dentro de instituciones internacionales y foros de seguridad. La pregunta central gira en torno a hasta qué punto Europa debe construir una política exterior y de defensa más autónoma o continuar dependiendo en gran medida del paraguas estratégico estadounidense. Dentro de ese contexto de redefinición estratégica, cada decisión adoptada por un gobierno europeo adquiere una dimensión simbólica considerable. La postura de España ha sido interpretada de maneras muy diferentes según la perspectiva desde la que se analice. Para algunos observadores, representa un intento de mantener una posición prudente y evitar una escalada innecesaria de tensiones internacionales. Para otros, en cambio, podría interpretarse como una señal de distanciamiento respecto a los socios tradicionales. En última instancia, la polémica pone de manifiesto una realidad fundamental del sistema internacional contemporáneo. En un mundo cada vez más polarizado, mantener una posición ambigua puede resultar tan controvertido como alinearse claramente con uno de los bloques existentes. La neutralidad o la cautela diplomática, que en determinadas circunstancias pueden ser estrategias legítimas, también pueden generar dudas entre aquellos aliados que esperan gestos más firmes de apoyo. En el complejo entramado de la diplomacia global, donde cada palabra y cada gesto son analizados con minuciosidad, las percepciones rara vez pasan desapercibidas. Con el tiempo, esas percepciones pueden influir en la manera en que los países interpretan las acciones de sus socios y en la confianza que depositan en sus compromisos futuros. Por ello, lo que hoy aparece como una controversia política puntual podría terminar formando parte de una conversación mucho más amplia sobre el rumbo que tomará la política exterior europea en los próximos años.
Las decisiones adoptadas en momentos de tensión internacional suelen dejar una huella duradera en la memoria diplomática de los estados, y sus efectos pueden prolongarse mucho más allá de la coyuntura inmediata en la que se producen.